Bueno, vámonos entonces, la primera sección de este capítulo, Deuteronomio 18, del 1 al 8. Este capítulo tiene una parte bien importante, bien interesante, elemental, yo podría decir, para todo el pueblo de Israel, en todas sus épocas, obviamente hasta la época del Mesías, e incluso hasta el día de hoy, ¿verdad? Que lo vamos a repetir ahora, en donde se habla justamente de la venida del Mesías, como alguien que se iba a levantar como un profeta igual a Moisés. Ya llegaremos ahí. Ajá. Pero la primera parte está del 1 al 8, que tiene que ver con la manutención, podríamos decir, el sustento de los Levín. La lupa, perdón, gracias, ahí está. Ahí está, a ponerle la lupita, ahí está, para que se vea más grande. Ahí está, con la lupita, ¿eh? La lupa, pues. Y hay esta instrucción por medio del Eterno de que una vez que el pueblo dice Luis, si se ve borroso, reinicien, ahí está, de que el pueblo se entregó a la idolatría en el monte Sinai, cuando después de escuchar las 10 frases, las 10 palabras o 10 expresiones por medio del Eterno, y que el pueblo temió y le dijo a Moisés, ve tú y tú escucha y luego nos dices, se quedaron de ociosos, y después de que llegaron el 40 días dijeron, no llegó Moisés, y ya saben, vino todo el relajo, ¿verdad? Pusieron el pino de Navidad y pusieron las esferas y viene el baile, ¿verdad? Ya saben todo el tamuz y todo este asunto. Es lo mismo, básicamente. Ya levantaron un becerro, pues aquí la gente levanta cada día un objeto antibíblico, ¿no? Acá recientemente pues acaba de pasar el asunto del árbol, ¿verdad? Y todas esas cosas paganas. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Seguir recordando que eso es lo que el mundo realmente hace, ¿sí? Critican y juzgan, y sobre todo los religiosos en la cristiandad apuntan con el dedo acusador a sus hermanos separados, o más bien a los de los cuales se separaron, a los católicos, de mucha idolatría, y están cometiendo lo mismo el mismo día, ¿no? Entonces es la misma cosa. Entonces a lo que voy es de que después de esa ocasión el Eterno tiene que castigarlos, en el sentido de no darle el ministerio a los primogénitos de todos los israelitas, sino dárselos a la tribu de Leví, que se apartaron, que no participaban en los ídolos, en la idolatría, que se consagraron, y que finalmente Él los llama a que sean sus ministros, o sea, que sean servidores, ¿verdad? Y por lo tanto, Él se convierte en su herencia, ya lo estudiamos esto. La tribu de Leví no tiene una tierra como tal, no se les asigna un estado, como aquí en México, ¿verdad? Que son los geopolíticamente hablando o geográficamente hablando. En Centroamérica y Sudamérica les llaman, creo, departamentos, una cosa así, ¿sí? Los departamentos, algo así. Como tenían las tribus, las 12 tribus, ¿no? La tribu de José queda fuera porque, bueno, en el asunto del nombre, porque en realidad los hijos de Yosef, Manasés y Efraín, toman parte como hijos de Jacob. Él los adopta y los hace cada uno tribu, de tal manera que el nombre Yosef ya no aparece entonces ahí, y el nombre de Leví tampoco aparece en el sector geográfico. Ajá. Y lo único que pueden tener los levitas es tener propiedades dentro de las tribus, ¿sí? Dentro de las tribus. Es decir, por ejemplo, algunas familias levitas, para juzgar, para administrar, sobre todo para juzgar, no sé, eran enviados, por ejemplo, la tribu de la que sea, de Zabulón, iban allá con ellos y ellos les daban porciones pequeñas para que evitaran ellos y tuvieran ahí sus ganados, sus familias, ¿no? Pero incluso ellos, si querían ausentarse de ese lugar,
e ir a Jerusalén, lo vamos a ver más adelante, podían regresar a Jerusalén, podían servir al Eterno ahí, ¿no? Es decir, no tenían lugar, pues, fijo, ¿no? Pero además de esto, sí el Eterno les había dado una provisión, y aquí lo vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es lo que hace Moisés aquí? Simplemente repite lo que ya he dicho antes sobre el sostén de ellos, ¿verdad? Dice, vamos a leer del 1 al 8, dice: los ministros levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas, de los terumot encendidas al Eterno, y comerán de la heredad de él. Ahí está. No tendrán herencia entre sus hermanos, el Eterno es su herencia, como se lo tiene dicho, como ya se lo dijo, ya lo vimos, ¿no? Y eso es algo muy interesante, ¿sí? Porque regularmente nosotros, y voy a recordar esta gran diferencia, ¿no? Porque el asunto de las ofrendas encendidas, ¿qué eran las ofrendas encendidas? O las terumot encendidas, ¿qué eran? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a todos las víctimas que el pueblo de Israel llevaba, y que llevaban al altar, ¿sí? Y las seccionaban. No así, por ejemplo, el sacrificio de Olá. El Olá, que era el holocausto, regularmente se consumía todo. Pero había otras, Shelamim, por ejemplo, ¿verdad? Otras que se seccionaban, y el Eterno pedía ciertas partes, y otras partes se consagraban para los levitas, y es ahí donde ellos comían. Ellos comían de ahí. Obviamente, aparte, comían de los granos, comían de todo lo que eran las primicias, todos los frutos, recibían del aceite, es decir, básicamente ellos recibían su porción de todo Israel de lo que le entregaban al Eterno, ¿no? Aquí es donde vemos este principio del sustento, etcétera, todo eso. Ellos obviamente solamente dependían del Eterno. O sea, ellos no, y estoy hablando también en el sentido de que, por ejemplo, hoy día muchos sistemas religiosos, y especialmente en la cristiandad, incluso en el judaísmo también, y el catolicismo, han trasladado esta forma de sobrevivir, o de más bien, porque ya hoy día ya no es sostener un servicio al Eterno, sino estos sistemas actuales lo han puesto como ya básicamente una empresa, ¿verdad? Un modus vivendi, una forma de negocio, extorsión, y no solamente de vivir, sino de ser unos vividores. Es lo que hemos estado hablando mucho, hemos estado viendo, ¿no? Pero basados en este sistema. Pero dice la Escritura que este sistema ya quedó obsoleto, porque cuando viene el Mesías, que es el gran ministro, sustituye a los hijos de Aarón y al resto de los ministros. Y cuando se cae el templo, y cuando ya no hay necesidad de corbano y todo esto, ya no hay nada de esto. Ya estudiamos recientemente una clase en donde hablamos de el diezmo versus la ley del Mesías, ¿se acuerdan? La ley del diezmo versus la ley del Mesías. En donde antes los israelitas estaban obligados a mantener. No los levitas obligaban a los israelitas a mantenerlos, sino los israelitas estaban obligados. Hemos visto en la historia que los levitas, en su tiempo, los que eran justos, cuando veían que eso no ocurría, simplemente ellos se retiraban y buscaban la forma de sobrevivir. No estaban reclamando. No así los religiosos, que después llegaron, usurparon los lugares, y entonces sí se volvió la casta sacerdotal. Y era las familias millonarias, podríamos decirlo, de aquella época, ¿no? Sin embargo, importante es esto: cuando hablamos de esos ministros, ciertamente vamos a ver un sustento para ellos, su forma de cómo se alimentaban. No estamos hablando aquí tampoco de dineros. La verdad, las cosas en que en su época obviamente eran asuntos de... ¿De qué? Sí, de la agricultura, el producto de la tierra y el producto de la carne, no los animales, era su sustento.
¿ah? En especie. Pero, por otro lado, cuando viene el Mesías y empieza él a llamar a ministros para el reino de él, para el reino que el Padre le ha dado, entonces las cosas cambian. Y no solamente cambian, y no solamente él designa a algunos, sino que llama de entre todos para que todos seamos reyes y ministros, o ministros del rey. ¿Sí? De tal manera que ya no se trata de que, porque en la cristiandad ya sabemos, y todos sabemos esto en los lugares que estuvimos, que ellos dicen que son los levitas, los líderes, ¿verdad? Que son los levitas espirituales, sobre todo esa gente, ¿no? Y entonces empiezan a tergiversar, y empiezan a sacar de contexto, y empiezan a abusar de los textos, y empiezan a posicionarse, y al rato ya tienen a toda la gente ahí, ¿cómo se dice? Tributaria, ¿no? Tributarios. Pero no, lo que vemos en el Brit Hadashah es de que todo creyente viene a ser ministro. No somos levitas espirituales, porque es una cosa acomodada, ¿sí? No, somos todos llamados a ser ministros del rey. Es que es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Lo que quiero hacer es poner en su contexto lo que es ser un ministro del rey, por medio del Mesías, por supuesto, y lo que quieren decir ellos con ser levitas espirituales, porque la expresión, aunque pudiera acomodar bíblicamente, ellos la han cambiado. Porque la pregunta aquí para ellos sería, nada más ellos son los levitas espirituales y en las iglesias todos los demás, ¿qué son? ¿Qué podrían ser? Pues a menos que sean solamente esclavos, ¿no? Tributarios. ¿Ah? ¿Por qué no les dicen a todos que también son levitas espirituales, ¿no? No les conviene. Entonces, bueno, a lo que voy es esto. Primero hay que poner las cosas en su lugar. Sí, ciertamente los levitas eran ministros, eran llamados según el orden que se le dio a Aarón, después a Eleazar, después a Pinjas. Tenían sus formas de proceder, tenían su trabajo, cuál era la forma de hacerlo. Todos estaban involucrados, todos de una u otra forma. A partir de los 25 años se entrenaban, a los 30 años comenzaban, y estaban repartidos entre las tribus de Israel, podían moverse, etcétera. Y se sostenían, dice por acá, ministros encargados del templo, Mishkan en ese entonces, así es, no solamente de ahí, sino en todas las ciudades de Israel, juzgando, como leemos en la tradición judía dice que había pequeños juzgados, o Bet Knesset, también se les conoce, Bet Din se les conoce también, en todas las ciudades de Israel, ¿verdad? Si la ciudad era muy pequeña, había 3, ¿sí? Si era mayor, dice según la tradición judía, eran acomodados 21, si no mal lo recuerdo, y en Jerusalén, o en el caso, el consejo, aun cuando no llegaban a la tierra prometida era de 70, más el Cohen Hagadol. Cuando entran a la tierra estaba en Shiloh y después se traslada a Jerusalén, a Jerusalén. Bueno, sigue diciendo, dice en el 3, pues será el derecho de los ministros de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen como sacrificio buey o cordero. ¿Se dan cuenta? Se dará al ministro la espaldilla, las quijadas y el cuájar. ¿Sí? Vamos a ver, aquí es donde las versiones, vean. El cuájar aquí algunas la traducen como intestinos, ¿sí? O el estómago. Ahí está, para los que me preguntaban, oiga hermano, es kosher ¿cómo le llaman? La pancita, ¿verdad? La pancita, porque hacen de las, ¿verdad? De la res. No, que no la rellenen, que nada más, ya ven que hacen
un caldo, ¿no? Que le llaman pancita, ¿no? Sí, que es del estómago y que es de los intestinos, ¿no? Bueno, tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces ahí está, mientras sea obviamente de un animal kasher, pues sí, es parte de lo que se come, ¿no? Al menudo le llaman, sí, gracias José Luis, el menudo le llaman. En algunos lugares, en otros lugares les llaman pancita. Bueno, dice también las tripitas de res por acá, eso es parte de... Entonces, dice, le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Fíjense, cuando les pasaban a trasquilarlas, cuando era la primera vez también eso, todo eso, aquí es lo que vemos, lo que finalmente era apartado para el Eterno, en efecto, era parte del sostenimiento de los levitas. Ajá. 5, porque el Eterno, tu poderoso, lo ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus para que ministren en el nombre del Eterno para siempre. Para siempre. Subrayen ese siempre. Y aquí es uno de los textos, fíjense, y voy a retomar otra vez esto, ¿no? Es uno de los textos en donde, por ejemplo, el judaísmo, si ustedes van al hebreo, bueno, aquí vamos a ver si en el puro hebreo si ponen la letra. Ahí está, cada día, todos los días. Bueno, aquí en el hebreo en realidad dice todos los días. No viene en realidad Leolam, ¿verdad? A ver si alguien tiene la versión también hebraica. Pero bueno, pensé que venía en hebreo el asunto de Leolam. Porque en otras partes, por ejemplo, cuando se habla del asunto ministerial, del asunto de Aarón, hay expresiones que se refieren a todo el tiempo, a para siempre de siempre. Entonces, cuando se traduce, muchos dicen, ya ves, dice para siempre. Y sobre todo hoy día el judaísmo, no, es que dice que siempre van a ser los ministros. Y hoy día en el Estado israelí y todo este asunto, ¿verdad?, ellos ya sabían eso, que ya tienen preparado disque ministros. No sé si ya tienen el certificado ellos de ser Kohanim, ¿verdad? De descender de Pinjás y de ser de sangre levita y todo eso. Obviamente eso nadie lo sabe. Pero ellos insisten en expresiones como estas que sigue vigente. Sin embargo, ya sabemos que en la Torah, aun cuando dice Leolam, no significa que sea para siempre la eternidad, sino porque en ocasiones está hablando, así es, en tiempos definidos dentro del tiempo y el espacio profético. Porque de otra forma, entonces, no podría el Eterno además hablar de algo más que iba a venir, que había de venir, que iba a hacer un giro para abrir la redención a los demás y limitarse por otro lado en algo anterior, como para decir, es que no puedo hacer venir el Mesías para que haga su obra, porque ya dije otra cosa, ¿eh? Es decir, no es que se contradiga, sino que en realidad tiene sentido cuando vemos que son etapas de la humanidad en donde se abre algo incluso que ya se había dicho, como ya lo estudiamos antes, ¿no? Estudiamos que no es que la gente mal entienda o vea una incongruencia, sino que no han leído desde antes. Es decir, antes de que viniera la instrucción, y lo dice Shaul de Tarso muy claro, antes de que viniera la instrucción ya había sido dada la promesa. Es decir, antes de que fuera dada toda esta instrucción y todo este asunto, que tiene un marco también legal y que tiene una debilidad de tal manera que si se violaba se iba a caer todo. Antes de eso ya se había dado la promesa, de tal manera que es más grande y es primero la promesa, ¿sí?, que aquello que fue dado y que fue quebrantado, ¿sí? Bueno, el asunto pues es de que ciertamente dentro del Olam y dentro del tiempo y el espacio profético de Israel, los ministros iban a operar de esta misma forma, ¿sí? Y ellos iban a estar, por supuesto, esperando que el Creador siguiera usando a Israel para su sostenimiento. Fíjense que hoy día, por cierto, hablando de estas cosas que no son exclusivas de la cristiandad,
En el judaísmo también, el judaísmo levantan la voz sobre eso. Por ejemplo, en el Estado de Israel, judíos que secundaron la fundación del Estado de Israel en la época de Herzl, a finales del siglo XIX, esperaban ellos del Estado recibir el reconocimiento como que jugaban el papel de los levitas, sin ser levitas. Por eso hasta el día de hoy es el pleito, ¿no? Dicen que ellos están separados. Dicen que ellos no tienen que participar, por ejemplo, en el ejército, en el servicio militar, que le llaman, ¿no? La participación. Por supuesto que menos las mujeres, ¿no? Ha sido un pleito porque ellos siempre han dicho, no, quedamos en que nosotros íbamos a ser reconocidos como Kohanim, que no lo son, como ministros, y además estaban pidiendo el sostenimiento del resto de los judíos, fíjense, ¿sí? Como lo dice aquí. Porque ellos dicen, bueno, si no hay levitas, pero nosotros somos los estudiosos de la Torah y nosotros vamos a enseñar a los judíos, entonces tenemos que tener nuestras yeshivot, dedicarnos a eso, no trabajar ni ir al ejército, dicen ellos, y además recibir pues los bienes de los judíos, ¿no? Y en realidad ellos viven así, de esa forma, ¿no? Entonces, para que vean que no es exclusivo de la cristiandad, aunque la cristiandad es una cosa muy especial, ¿no? Ahí no están esperando el eterno ser mantenidos, ¿no? Ellos más bien están exigiéndole a las ovejas o a como se llame, que los mantengan y además que los tengan con muchos privilegios, ¿no? Que ya es una cosa que ya hemos hablado mucho, ¿no? Dicen, es para el ministerio, o sea que lo utilizan como para la obra del ministerio. Sí, ahora, eso es muy importante. Vean lo que dice aquí. Dice, para que ministren en el nombre del Eterno para siempre, o todos los días, o todo el tiempo. En hebreo se puede traducir como cada día. La pregunta es, si el Eterno hubiese llamado a esas personas y las hubiese puesto en ese lugar, ¿qué iban a ministrar? En el nombre del Eterno. Cuando vienen los religiosos en el primer siglo a cuestionar al Mesías, le dicen, ¿en nombre de quién vienes? Porque la pregunta para ellos, en el nombre de, era bajo qué autoridad, qué escuela rabínica, qué rabino te enseñó, a los pies de quién creciste, o sea, dime en el nombre de quién vienes, es decir, ¿cuál es tu cobertura? De hecho, eso es muy judío. Entonces, él dice, yo soy enviado por mi Padre. El Padre que está en los cielos, Él me envió. Y todas las cosas que Él quiere que yo hable, yo hablo. Y las palabras que yo hablo son de Él, no mías. Todo el tiempo es su premisa de Él. Qué interesante, porque todos los ministros que vemos afuera, en los templos y todo eso, ¿en nombre de quién hablan? De los reformadores, en nombre de los teólogos, en nombre de los libros que leyeron, en nombre de sus denominaciones, de sus iglesias, de sus intereses, de sus coberturas, en nombre de sus títulos. O sea, nunca está realmente el Creador ahí, porque si se dicen ser ministros y peor, levitas espirituales, pues esperamos de ellos escuchar Torah, ¿cierto? Esperamos de ellos escuchar instrucción, esperamos de ellos escuchar la enseñanza del Mesías, esperamos de ellos escuchar lo que viene realmente en el Brit Hadashah. Y no, cuando ustedes van a esos templos, lo que escuchan es pura doctrina, es pura teología, es puras cosas filosóficas, puros dogmas. Vamos, son cosas pero tan inverosímiles, como por ejemplo, ayer que estábamos en casa de los hermanos Castrejón, me ponían un videíto que alguien mandó, con la intención de burlarse de la exhortación respecto a lo pagano de la Navidad, ¿no? Y hacen un video en donde viene un feligrés con la casa del pastor, así, y le quiere decir pues de todo lo pagano,
y el pastor está así muy cómodo, así con su arbolote de Navidad, así como que recibiéndolo, ¿verdad? Y así como que, ¿qué te pasa, ovejita, no? Y entonces, pues la ovejita le empieza a decir, no, pues es que no se da cuenta de todo eso es pagano, así como que todo. Y el pastor muy tranquilo, así como que, mira, ovejita, no te preocupes, esto. Y en una de las explicaciones que está haciendo este supuesto pastor, en esta parodia o en esta video, dice el tipo, dice, mira, este día, dice, lo estableció la iglesia, y después todas las iglesias cristianas evangélicas estuvieron de acuerdo, y entonces por eso lo celebramos, hay mutuo acuerdo. Pero se lo pasa así tan rápido como que, bueno, sí está bien. Pero nunca dijo, mira, este día lo instituyeron los papas. Fue Constantino porque adoraba al sol y ese día adoraba a Tamuz y después todos los cristianos pues dijimos, pues está bien, ni modo, no dijo eso, sino que lo matiza y entonces para que los demás digan, bueno, que tiene malo, ¿verdad? Lo adoptó la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica, la iglesia romana primeramente. Entonces a lo que voy es esto, esos que se dicen ser levitas espirituales y que pretenden vivir del Eterno, no ministran en el nombre del Eterno. Es decir, su cobertura, su enseñanza, la instrucción del Eterno no está en ellos. Entonces es un fraude. De hecho son muy tibios en ese tipo de temas. O sea, sí. No definen y quedan en tibieza. O se enojan así como que para escaparse y ya con eso quieren zafarse, ¿no? Entonces, realmente quieren defender lo indefendible y se ven ridículos. Lo lamentable pues es la gente que es tan ignorante que creen que con unas cuantas palabrerías filosóficas ya los convencieron. Bueno, está bien, todas las iglesias estuvieron de acuerdo. Bueno, eso quiere decir que ahí está Dios, ¿no? Dicen ellos, ¿verdad? Pues el Dios de este mundo solamente, ¿no? Entonces es importante recordar que cuando se habla de esta instrucción y se habla del sacerdocio levita y con todo y lo que eran y con todo y la sangre derramada y todo lo que fueron y todo lo que ya fue cancelado de ellos, el principio, aunque hoy día todos lleguemos a ser ministros del Eterno, y por supuesto que no estemos buscando esto ni haciendo uso de esto para ningún beneficio, entender que todo lo que salga de nuestra vida, de nuestra boca, tiene que ser esto. Ministrar en el nombre del Eterno quiere decir que mi cobertura sea el Creador, ¿verdad? Que si yo voy a decir algo que se voy a enseñar es porque lo dice en la instrucción, lo dice en la Torah, ¿verdad? No es porque lo dijo un teólogo o un deformador, ¿no? Ya no les digo reformador, ya les digo deformadores. Ajá. Entonces, aún así, por eso es importante esto. El Mesías, cuando dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre, lo que está diciendo es, a mí no me mandó ningún hombre, ningún rabino, ningún jajam, ningún hasal, ningún rabán, ningún título ni nada. A mí me mandó mi Padre, dice, que está en los cielos, e incluso les dice, al que vosotros le dicen, es Elohim mío, Elohai. Así les llega a decir en un momento dado. De esta manera, entonces, ahora ya hemos hablado, por otro lado, del sustento de aquellos que son llamados. Por otro lado, porque sí, también el Brit Hadashah, aunque todos somos llamados piedras vivas, todos somos llamados reyes y ministros o ministros del rey. Cuando se habla de los que son llamados para ciertos propósitos del Eterno, también ya estudiamos que es el Eterno el que se encarga de sustentarlos, ¿verdad? Y Él es el que se encarga de usar las personas que Él vaya a usar para sostener cierta obra. No se trata del hombre. El hombre no puede decir, se está cayendo el ministerio, hay que nada. O sea, el hombre simplemente que es llamado cumple con lo que el Padre está diciendo, y por otro lado Él usa a otros instrumentos pues para el sostenimiento de aquello que ha sido hecho por Él, ¿no? Pero sí, tanto uno como el otro, o todos que participamos de diferentes formas, tenemos que tener la conciencia de esto, porque allá afuera en la religiosidad no. Ellos solamente como dicen desde el púlpito, en el nombre de Dios, o vamos a la palabra de Dios, ya creen que están hablando del Creador.
Pero no, están hablando de teología. Entonces, tanto que el que habla, escucha, o el que participa, o todo el que está alrededor, tenemos que estar conscientes de que realmente estemos ministrando al Padre, ¿verdad? Que todo lo que estemos atendiendo, comenzando con uno mismo y todos los demás, saber que sea pues instrucción del Padre, ¿no? Sea revelación de Él. Y obviamente la enseñanza del Mesías, ¿no? Porque no podemos enseñar teología, dogmas o lo que dijo tal hombre, tal fulano, y omitir lo que dijo el Mesías, ¿no? Ya hemos hablado también mucho sobre esto. Bueno, dice, para que ministren en el nombre del Eterno para siempre. Ajá. Kol Yamim en hebreo está hablando de todos los días. Y vean, eso es muy interesante, porque todos los días significa cada día de nuestra vida. Siempre tenemos que fungir como esos ministros. No fingir, ¿verdad? Fungir. Es decir, llevar al pie de la letra aquello a lo cual hemos sido llamados. Y por eso también hemos estado haciendo hincapié, y ustedes lo van a recordar, los que están siguiendo ambas series a la vez, la de Cartas del Reino para las Naciones también, que lo mismo que dice Shaul está escrito en la Torah. En sus palabras, pero lo mismo que está diciendo es lo que vemos aquí. Es decir, una vida nueva para todo el creyente, para todo el que va acercándose. Ya no es extranjero ni advenedizo, sino que es miembro de la familia del Todopoderoso, ya es llamado hijo, ya tiene la promesa del Mesías, por lo cual tiene que ser una vida nueva, es lo que dice, ¿verdad? Y es lo que significa esto. Ministrar el nombre eterno quiere decir servirle en espíritu y en verdad. Finalmente lo que él dijo, todo se resume en eso. Todo se resume en eso. El Padre lo que está buscando es servidores en espíritu y en verdad, que son ministros en el nombre de Él. Así de sencillo. Todo lo demás entonces ya es construcción humana. Construcción humana. Religiones, denominaciones, templos, ritos, esas cosas que ahorita el mundo está alistándose, ¿ve? Para un par de días, ¿sí, verdad? ¿Cuándo es? Sí, ¿verdad? Un par de días, 3 días, estarle dando culto a un Dios paganísimo, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Hasta los ateos se desean feliz Jano, ¿verdad? Feliz Jano nuevo. Entonces, imagínense, hasta los ateos se meten en todo eso, ¿no? Bueno, dice todavía en el 6, dice, cuando un levita, vean, salga de alguna de tus puertas, de cualquier parte de Israel donde resida, y llegue con todo el deseo de su alma al lugar que el Eterno haya escogido, él, dice, ministrará en el nombre del Eterno su Elohim para cualquiera de sus hermanos levitas que están allí delante del Eterno. Comerán porciones iguales, aparte de la venta de sus patrimonios familiares. Ahí está. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos no tenían tierra, no tenían tribu como tal, pero en el lugar en donde residían entre las ciudades, sí les daban su propiedad, les daban su terreno, les daban su casita, les daban su lugar para tener sus animales, todo esto. Pero no estaban fijos, pues se podían mover. O en este caso, cuando decía, si él tuviera todo su corazón, su deseo de ir a ministrar en Jerusalén, dice que lo podía hacer, ¿verdad? Porque tenía esta opción, pues. Evidentemente, por mucho tiempo, pues el lugar fue Shiloh, ¿sí? Mucho tiempo fue Shiloh, dentro de las tribus de Israel, en Efraín, hasta que en la época de David, pues fue trasladada al arca a Jerusalén, y finalmente esa fue elegida como lugar. Cabe recordar que Jerusalén, aunque fue elegida como el lugar que el Eterno quiso, ya leímos que también que fue desechada. Fue desechada por causa del pecado, se acumularon los pecados, sobre todo por Manasés, el rey más perverso que hubo. No le alcanzó todo lo que hizo Josías en su época, para que el Eterno ahora sí que moviera el juicio que ya se había destinado a Judá. Y finalmente Jerusalén también fue acechada. Es lo que ya leímos en el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Al final.
dice que la ciudad que él había elegido había quedado ya desechada también. Ya no se iba más a acordar de esa ciudad. Y por otro lado, pues aquí vean cómo nada más en estos textos está encapsulado todo el asunto que tiene respuesta en el Brit Hadashah y en Yeshua, la solución. Es imperfecto los ministros levitas, es imperfecto el santuario, es imperfecto el lugar. ¿Se dan cuenta? De tal manera que los ministros levitas tienen que ser sustituidos. Primero, el gran ministro sustituido por el verdadero ministro, que es Yeshua. Junto con todos sus ministros, por aquellos que sean servidores en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Tiene que ser sustituido también el lugar para quedar como Jerusalén terrenal y ser sustituido por la Jerusalén celestial. Toda aquella en donde están todos los creyentes, todos los congregados de Elohim, por medio de Yeshua, e incluso los malachim, dice la carta de los hebreos. Los malachim, todos los seres superiores, dice, parte de esa Jerusalén celestial. De tal manera que solamente aquí vemos cómo se cambia. Todas las ofrendas, todos los korbanot, todo lo que se llevaba, la sangre, los animales, de la misma forma eran imperfectos, y además ¿qué culpa tenían eso? Porque dice que eran víctimas inocentes, y que solamente el ser humano los usaba ni siquiera para quitar sus pecados, sino para cubrir sus faltas, pero también era imperfecto. Entonces vemos que el cambio tiene que ser completo, ¿sí? Vuelvo a insistir y vuelvo a decir para todos aquellos que no llegan a escuchar, es inútil, es innecesario totalmente e incluso antibíblico los sistemas que piensan en templitos, en ministros que se sienten levitas, hablar de liturgia, hablar de que ahí habita Dios, dicen ellos. O sea, es ridículo creer que se trata de que son ellos, de que es el lugar, de que solamente ahí está la presencia, de que peor tontería de que si alguien se sale entonces ya se queda sin cobertura y cosas ridículas de estas. Es lo más vergonzoso de que los supuestos levitas espirituales dicen que tienen, ¿no? O sea, es totalmente antibíblico, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está justamente todo lo que estaba basado en ese servicio, y lo único que pasa es de que en el Brit Hadashah dice, vienen días y ahora es en donde el Padre está eligiendo verdaderos servidores. Sí, sí. ¿Por qué? Porque todo estaba dicho y todo tenía que cumplirse, ¿no? Bueno, comerán porciones iguales, aparte, y bueno, esto obviamente todo relacionado a los Levín. Los que quieran escuchar sobre el asunto porque siempre, y yo cuando he escuchado esto y he visto también en los debates, cómo se defiende esta parte del sustento de los religiosos, yo no los puedo llamar ni ministros, siempre esgrimiendo a toda persona con este tipo de textos. Es que somos llamados de tiempo completo y es que el Señor tiene que suplirnos, es que la forma es que los diezmos, y empiezan a hablar de todas esas cosas, ¿no? Y totalmente se olvidan de la ley del Mesías, ¿no? O la instrucción del Mesías, que ya lo estudiamos. Quería decir para todos aquellos que quieren escuchar sobre esto, está la clase que dimos, yo creo que hace como un mes y medio, por ahí, que se llama la ley del diezmo versus la ley del Mesías. Quiere decir que ellos más bien todavía están sostenidos y esperanzados en la ley del diezmo. Qué interesantemente, leyes que no funcionaron, leyes por las cuales Israel tropezó todo el tiempo. ¿Sí? Ahí es donde se ve en dónde ponen su confianza. Y tanto que rechazan la instrucción,
y que lo único que sostienen es en esa parte de la ley que sí ya fue abolida. Y obviamente, ignorantemente y sin saber, se olvidan y sobre todo se excluyen del privilegio de, ¿cómo se puede decir? Del privilegio de ver y experimentar cómo es que el Padre realmente sostiene algo en su propia voluntad, ¿no? A través del Mesías. Pero bueno, ahí está, gracias. Luis Rivera está poniendo, es la clase número 90 de la serie Temas de Torah. Ahí está, por si alguien la quiere escuchar después. Bueno, y el siguiente apartado, a ver, déjenme ver en la otra versión que está señalado hasta el 14. El siguiente apartado, y es que a veces yo no quiero ser muy redundante y insistente, pero es que la Torah todo el tiempo está hablando de esto. O sea, está hablando de esto, son días paganos y sigue hablando de cosas de que aquellos que son llamados a ser santos no tienen que hacer. Yo ya quería porque yo sé que mucha gente de pronto, ay, ¿por qué hablas tan mal de los cristianos? Y que no sé, yo no hablo del sistema, hablo de las denominaciones sistémicas, dogmáticas, ¿no? Pero yo no quiero seguirlo diciendo, repitiéndolo, pero es que en la Torah lo dice todo el tiempo. Y bueno, cuando entres en la tierra que el Eterno Todopoderoso te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa abominable? Vamos para que vean la palabra en hebreo que se usa. A ver, según el diccionario de Strong. Ahí está, vamos a poner el diccionario. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Toevá. Toevá del 8441 según el diccionario de Strong. Repugnante, asquerosidad, idolatría, ídolo, abominable, abominación, idolatría, ídolo. Repugnante, algo asqueroso. ¿Qué parte de la Escritura no se entiende cuando dice claramente no vas a aprender de las naciones? Una de las cosas que seguimos recordando y agradeciendo al Eterno por su gran misericordia y la luz que nos da por medio de su palabra, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, como una lumbrera a nuestro caminar, ya lo dijo el salmista, es 119, 117, ¿no? 105, gracias. Es que por algo el Padre en la Torah dijo, dice, esas palabras que yo te he dado estarán puestas en tu corazón, las escribirás en tu corazón. Dice, y las enseñarás a tus hijos. Así dice. Las repetirás a tus hijos, las enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andas en camino. Es decir, como alguien que se dice ser muy bíblico y que la palabra y que la Biblia y que la espada y todo eso y que la ley de Dios y muchas veces así que Josué, esfuérzate y todo, y tan claro que dice, no te olvides de enseñarle estas palabras que yo te doy a tus hijos. Y esas palabras tienen que ver también con cuando veas a las naciones y veas sus cosas abominables, no las hagas. O sea, ¿qué parte de la Biblia no entienden que cuando se dice no hagas igual que los goim, que las naciones paganas, no lo hagas? Y lejos de eso, ay, bueno, es que vamos a redimirlo y ahora vamos a celebrar al Cristo, ¿no? Pues es el mismo, porque el Cristo en griego son los dioses griegos y los dioses paganos. Pero vean qué rápido en el segundo siglo, cuando se empezaron a asimilar y cuando empezaron a tener una exacerbada conducta contraria
a la Torá, porque como dijo Shaul de Tarso, dice que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción, así dice en su carta a los tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, de la transgresión, de la acción en contra de la Torá. Ya había comenzado y finalmente se va secundando en el segundo siglo, y en el tercero o el cuarto se hace algo totalmente, ¿cómo se dice? Evidente, explícito, amplio, creciente, así, pero una forma, ¿cómo le dicen? Cuando exponencial. Vamos, la conducta del hombre, si se trata de la instrucción, si se trata de la santidad, si se trata de algo correcto, su conducta es paquidérmica, así va con unas ganas, una lentitud, así que no quiere avanzar. Como el elefante, ¿no? Paquidérmica es así, los animales esos que son bien lentos, ¿no? Pero cuando se trata de algo pagano, ay, sí, claro, vamos, y yo traigo las cervezas, ¿verdad? Y yo traigo la carne, y sí, cómo no. Oye, a ver, esa es la conducta del ser humano. O sea, es retrógrado. Todo el tiempo en la Escritura el Creador está hablando detalle, está diciendo, ten cuidado, no lo hagas, no vayas por ahí, no te desvíes, y aquí lo vuelve a decir. Cuando entres a la tierra, cuando vayas al lugar que el Eterno te va a llevar ahí, no aprendas a hacer las cosas asquerosas. Ya vimos que es asqueroso, que es abominable, es eso, no es algo repugnante. Y a veces yo le he puesto ejemplos así tan gráficos, ¿verdad? Que para que nos quede bien claro, ¿no? ¿Qué pasa si cuando vas caminando por ahí y esa gente que es totalmente irresponsable, ¿verdad? Que tienen perros callejeros y ya cuando los atropellan no son de ellos, de nadie es, y el animal pobre ahí tirado, pasan días, esponja y una pestilencia. ¿Qué pasa cuando vas caminando bien tranquilo y de pronto te topas? Es una cosa repugnante, casi quieres sacar todo el estómago, ¿eh? Así debieron haber sido los creyentes en esas épocas en donde el siglo 3, 4 vislumbraban una cosa pagana, hubiera sido una cosa repugnante, no, asqueroso, no quiero saber nada de Saturnalia. Ah, no, todo lo contrario. Venga para acá, ¿verdad? El perro muerto. Venga para acá, imagínense. Es decir, el Creador está diciendo, eso es repugnante. Eso es algo abominable, es algo que me da asco. Y cómo el ser humano, con tanta ligereza, con tanta frialdad, con tanto desinterés, se pierde, se olvida de las palabras del Creador. Y se le hace muy fácil decir, bueno, está bien, algún día nació. O sea, es una cosa de veras retrógrada. No aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Ahora, algunos dirán, bueno, era para ellos en la tierra de Canaán y todo eso, ¿no? La pregunta para nosotros es, ¿cómo venimos a dar aquí nosotros? Sí, nacimos aquí, nuestros padres, todo eso, pero al final de cuentas los seres humanos se han ido esparciendo, ¿no? Bueno, nacimos hasta acá, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, cuando venimos a ser del Creador, dejamos de ser de las naciones, de los gentiles, de las gentiles paganas, ¿cierto? Entonces venimos a ser pueblo del Todopoderoso. Y cuenta de la misma forma. Mientras estemos dentro de las ciudades paganas, tampoco tenemos que indagar, tampoco tenemos que aprender de lo que hacen ellos, que es abominable, tampoco tenemos que aceptar, tampoco tenemos que asimilarnos, tampoco tenemos que hacer. Es decir, nuestra actitud tiene que ser la misma, como la que ellos fueron. Ahora, por otro lado, no fue fácil sin dirección del Ruach HaKodesh para ellos. Porque la historia nos dice que cuando entra el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿qué pasó? Sí. Empezaron justamente
a codiciar, a ver, a hacer alianzas, y tan pronto en la siguiente generación, dice, que empezaron a hacer tratos y a entregar a sus hijas y a recibir a yernos extranjeros, y ya al rato dice que no echaron a todos los habitantes de la tierra, sino que empezaron a tolerarlos y al final de cuentas se mezclaron. Y dice que de un momento a otro llegó una generación, dice que no conocían el Eterno y cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice nada más. Es decir, desde el punto de vista humano, aunque se tenga el recuerdo y la instrucción cerca y todo lo demás, y Yeshua lo dijo, dice, la carne es débil y se deja ir rápidamente. Y aunque al principio dicen, pues no es malo, no, ¿qué tiene de malo? Una vez, o ¿qué tanto es tantito? Así siempre con lo mismo, ¿no? Pues resultó que aquello se convirtió en una recurrente participación, y ya después en una por rutina, y ya después en una ley. Y por eso hoy día la gente está tan asimilada que ya no tiene ni siquiera razonamiento para pensar. O sea, no hay discernimiento, menos una lógica humana, menos un razonamiento. Todo lo contrario. Lo que hace el mundo, al contrario, sí es. ¿Por qué? Porque ya los mismos líderes que se corrompieron desde el tercer siglo, ya les enseñaron la misma forma de pensar. Y más cuando salen con las herejías aquellas, ¿verdad? Desde el papado, que como ellos mismos se autohacen perfectos, y todo lo que dicen ellos es perfecto, y además, como dicen que tienen el primado de Pedro, y todo lo que aten aquí abajo tiene que arriba, tiene que ser atado también, los ángeles tienen que decir, pues si lo dijo aquel, pues amén, acá arriba va. O sea, creen que pueden hacer eso. Es lo más irónico, que especialmente en toda la cristiandad señalan con el dedo acusador tanto a los papas y todo el paganismo y toda la idolatría y todo eso, pero le dicen amén a todo lo que ellos han enseñado y ya han impuesto en la iglesia. O sea, eso es lo más irónico. Señalan con el dedo acusador a todo el papado, pero por otro lado están haciendo, celebrando y creyendo todo lo que ellos han dicho ex cátedra, diciendo que tienen el primado de Pedro. Son muy fáciles para decir, no, Pedro nunca fue papa, pero dicen amén a todo lo que dicen los papas, porque dicen que son los sucesores de Pedro. ¿Se dan cuenta la cosa más ridícula? Bueno, el punto pues es de que la Torá, por eso dice la Escritura, la compara como una espada. O sea, no tiene forma de que algo humano, carne, huesos, algo, las venas, no tiene forma de que la pueda destruir. Al contrario, o sea, cuando la carne se acerca, se corta en dos. Pero lamentablemente ya no hay ni siquiera razón. Discernimiento de por sí no hay en esos sistemas. Razón, envueltos con el humanismo, están ebrios con el vino de Babilonia. Bueno, un solo versículo nada más para recordar cómo, dejando a un lado la instrucción, se emborracharon con el vino de Babilonia. Fíjense nada más. Obviamente, bueno, hoy día cuando leemos este texto, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Pues otra vez en nuestra época, pues es todas estas cosas, ¿verdad? Y de una vez vamos adelantándonos para aquellos también que no han escuchado antes. En un par de días, a la medianoche, van a estar dándole la bienvenida al año nuevo, ¿verdad? En el mundo religioso, e igual los cristianos. Yo me acuerdo cuando estábamos en esas iglesias, ya después tuvimos que pedirle al Eterno perdón y decir cómo es posible. Otra vez viene un presunto sucesor de Pedro, ex cátedra, atando algo bien pagano y diciéndole a toda la cristiandad
que ese mes se va a dar culto a un Dios de dos caras, que ve el pasado y el futuro, y que les muestra un nuevo ciclo, un año nuevo, y a Él se tiene que encomendar. Y ahí está toda la cristiandad señalando a los papas paganos, pero van a decirle amén a lo que dijo el Papa Gregorio. Y dándole honor a un Dios pagano, el 1 de enero. Y ahí están las iglesias ridículamente con sus líderes, y que participamos en alguna ocasión, ¿verdad? En el famoso culto de medianoche, ¿verdad? Para despedir el año y darle la bienvenida al nuevo año. Nosotros era fin de año, Cena. Sí, la mayoría es culto y cena y todo y feliz y las uvas y que no sé qué. O sea, lo más pagano que uno se puede encontrar en el mundo. Pero si no hay luz de la Torah, por eso uno vive en tinieblas. Sí, todavía orando, gracias a Dios, ¿verdad? Eso es algo que de veras, cuando uno está en tinieblas y en ignorancia, y después uno reacciona y ve la luz por medio de la Torah y la bondad del Padre, uno se ve lo ridículo, ¿no? Que hacía antes, ¿no? Sí. Siguiendo por seguir a aquellos que supuestamente son los levitas espirituales. O sea, para colmo de los males, ¿no? Nuestros guías ungidos, ¿no? Que defienden muchos todavía a capa y espada como si fueran de veras los profetas, ¿no? Esa es la gravedad de olvidarse de esto. Cuando el Eterno una y otra vez dice, no hagas como las naciones, no aprendas como las naciones, ni siquiera indagues. Hay un texto donde dice, no vayas y preguntes, ¿cómo le hacían? No indagues. ¿Por qué? Porque fíjense, el Eterno sabe claramente que cuando el ser humano indaga, aún conociendo al Eterno, es cautivado rápidamente sus sensaciones. Y así es como está el mundo, arrastrado por todo tipo de conmoción, ¿verdad? Y las sensaciones, y el deseo, y el hambre, y el deleite en la boca. O sea, tú dile a alguien del mundo allá afuera, a ver, ayuna el 31 de diciembre, al 1, va a decir, que estás loco, ¿cómo crees? No, pues sí, al contrario, que ayuna, o sea, nadie va a ayunar ese día. Pues así está, lamentablemente, este mundo, pues el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, está gobernando este mundo. Imagínense el mundo en tinieblas, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha olvidado de la instrucción. Agrega en el verso 10, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero. Bueno, aquí evidentemente hay cosas que algunos dirán, no, ¿cómo crees? No, pues nadie es adivino, ¿verdad? Y nadie... Número 1, pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto ya sabemos que era un rito cananeo, que ellos levantaron una estatua, ¿verdad?, de Moloch, le llaman así, una deidad abominable, y consagraban a sus primogénitos. Y ya sabemos que en Israel lo llegaron a hacer. El mismo Salomón, de los hijos que tenía con las hijas de los extranjeros con las cuales se casó, las mujeres que él pactaba con otros reyes, dice que sacrificaba a sus hijos al fuego, ¿no? Pero no es suficiente con creer que hoy día pues nadie está poniéndolos al fuego, ¿no? O incluso prácticas literalmente con fuego, ¿no? Hemos entendido también que el mismo hecho de tomar a nuestros hijos y ponerlos en el sistema, es decir, dárselos al sistema de este mundo, sea religioso, sea laico, sea lo que sea, puede llegar a ser una forma de ponerlos al fuego, tanto de que Moloch los tome. Y al rato, cuando los queramos tener acá, Moloch allá te va a decir, tú me los diste, me los pusiste acá. Los entregan a los
Bueno, claro, eso yo estoy hablando en forma general, laicamente e incluso en la cristiandad. Pero sí, ciertamente, en el catolicismo los llevan y a la Virgen o a los santos o al santito fulano, al santo niño de Atocha o el que sea, ¿no? Pero sí, los consagran. En las mismas iglesias cristianas, tienen una especie de ceremonia de presentación de los hijos cuando nacen. Y entonces si van y oran y se los ponen a Dios, así, cosas de estas, ¿no? Pero vean, la pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? Eso no es bíblico. O sea, si ustedes van a la Escritura y a ver, que digan exactamente, vas a presentar a tu hijo delante del Todopoderoso y lo vas a levantar y todo. O sea, yo entiendo que en la cristiandad, y para que no se me ofendan muchos, porque luego lo empiezan a decir que ¿por qué digo eso? Entiendo que todos tienen buenas intenciones. Incluso padres llevaron a sus hijos y con todas las buenas intenciones, ¿verdad? De entregarlos a Dios y todas estas cosas, y que sean cristianos, que sean pastores, algunos ahora para que sean pastores y cosas de estas, ¿no? Pero la pregunta ¿es eso lo que quiere el Eterno? El Eterno lo que dice es, más bien es, cuando tengas a tu hijo, no te olvides de pasarle la instrucción todo el tiempo, cada día. Él no está esperando que lleguen todos y, aquí está porque dicen, aquí está mi hijo, y luego ahí te va el sistema. Y crecen en el sistema y se adaptan, se acoplan y ya son del sistema, y al rato Moloch dice, pues es mío, tú me lo entregaste. ¿Me entienden? Es decir, puede haber mucho buen corazón, mucha buen deseo y tener todas las intenciones, o ser muy sinceros, ¿verdad? Como dice por ahí alguien, pero estar sinceramente equivocados. Aquí es donde radica la gran diferencia entre guiarse por el corazón y guiarse con el entendimiento del discernimiento que nos da el Eterno. Ajá. Dice Giovanna que esa presentación la sacan del Rey León. Bueno, ven muchas películas para niños entonces. Porque ahí está, ¿verdad? Sí es cierto, lo levantan y se lo entregan ahí según el príncipe, ¿no? El heredero, ¿no? Entonces, así es, dice Johanna Rosa, eso fue extraño. Eso es parte, o sea, lamentablemente se tiene que recuperar lo que realmente dijo el Eterno. ¿Quién le enseñó en la cristiandad que tienen que hacer ese rito? Es un rito, ¿sí o no? Otra vez, la cristiandad es muy fácil en tomar el dedo acusador y que el católico, que esto, que todas las religiones, ¿verdad? Dicen ellos. Pero ellos están llenos de ritos. Comenzando con eso. Primero, comenzando con las bodas. Una boda totalmente católica. Con elementos y con formas teológicas, ¿verdad? Bueno, algunos pasaron por ahí. Muchos, la mayoría, ¿no? Después, y sobre todo hoy día, un matrimonio totalmente antibíblico. Sobre todo hoy, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Los que están recientemente, ¿no? Básicamente los dos divididos, cada uno su proyecto, es más, hasta se interrumpen su ciclo reproductivo, para dedicarse a ellos mismos, en puro egoísmo, y ya después los hijos hay después. Supuestamente ya cuando tengan de sobra, ¿no? Es lo que están enseñando actualmente. Incluso algunos ya ni siquiera tener hijos, ya mejor una mascotita para no meterse en problemas y ellos vivir su vida, porque... Perrijos le llaman, bueno, fíjense nomás. Algunos frustrados porque pues obviamente echaron la carrera tanto y pues como la van a desperdiciar, pues tienen que trabajar, etcétera, un montón de cosas. A lo que voy es cómo la cristiandad, y siempre me enfoco a esto porque son los que presumen ser los bíblicos y los obedientes. Yo no me preocupo por el catolicismo ya todos saben cómo están sus vidas, ¿no? U otros sistemas, ¿no? Pero voy a aquello y por donde nosotros estuvimos, y aquellos que sí ser muy bíblicos, muy iglesia, muy novia de Cristo, muy lo que sea, y cómo se han asimilado tanto a las costumbres de este mundo. Y cómo sin darse cuenta, como dice ahí, aunque ellos digan, no, yo no estoy poniendo a mi hijo a Moloch, no, pero estás poniendo a otro Moloch, que te va a hacer lo mismo, que en aquel, te va a arrebatar tu hijo y le va a arrebatar la vida de tu hijo.
o de tus hijos, o de la hija, o lo que sea, ¿no? Etcétera. Ni quien practique adivinación. Muchos dicen, no, pues yo no soy adivino ni nada, ni ando consultando las cartas y todo eso. Pero hay tantos sistemas en donde dice que el fulano ungido, dice que según profetiza. Y a veces charlatanería, pero a veces, cuando la gente queda impactada, ¿por qué no se cuestiona qué tal si es adivinación? Porque si no son ministros del Eterno, pues ¿quién los ministra, verdad? Ajá. Entonces, ya hemos hablado mucho de eso también, ¿verdad? Que está dentro de hechicería. Dice, esto es que sea sortílego o hechicero. Obviamente aquí ya son cosas más tremendas, ¿no? Pero déjenme decirles que aunque sean tremendas, no quiere decir que no existan esos sistemas. Desde aquella gran, pues yo no sé ni qué era, apóstola o pastora o evangelista, no sé quién era, ¿verdad? Que ya tenía todas las señalizaciones y todas las evidencias. Yo estoy hablando de Kathryn Kuhlman. Ajá, Katharina Kuhlman, que fue la que dio el banderazo de salida a todo ese movimiento carismático, y de la cual viene el famoso Benny Hinn, y toda su escuela, Ana Méndez y todo eso. Quien los ha estudiado y quien ha visto sus vidas de cerca, quien todo eso, dicen, sabes que esta gente está pesada. Si no es del Todopoderoso esto es ébora de la hechicería, de la brujería, de la adivinación. Sí, son sortílegos, son hechiceros. Hacen desprendimientos, practican la necromancia o nigromancia, como se le llame. ¿Sí? Eso hacen. ¿Sí? Tienen estos viajes astrales. Bueno, de veras, son cosas tremendas. Y tanto ellos, por su ambiente, como la gente que les sigue, los secundan, y por falta de Torah no saben en lo que están metidos. Fíjense nada más. Ignoran totalmente las tinieblas en las que están metidos. Esa señora, por cierto, Ana Méndez, que es bien preterista, ella es la que ha difundido en las últimas 2 décadas el preterismo. Ya saben, todo el mundo anda con el preterismo. Bueno, no todo el mundo, hay gente que está ahí revolcándose ahorita con el preterismo, ¿no? Que todo ese asunto, totalmente herético, ya hemos hablado mucho de esto, y hay unos puntos totalmente heréticos. Vamos, que los mismos preteristas que dicen que ya pasó todo y que ya todo es perfecto, imagínense, siguiendo a una señora que en esas condiciones, no sé dónde le ven lo preterista, ¿no? Pero a lo que voy es de que ella, cuando escribe su libro para ya exhibirse como preterista, él dice que va a Patmos y que tiene un desprendimiento, y que dice que va al corazón de Dios, y que se mete el corazón de Dios, y que escucha toda la revelación, y un montón de herejías. Imagínense, ¿no? Imagínense, la gran difusora del preterismo, y que tiene que ver esto con algo perfecto, ¿no? Con ya ser como los ángeles. Al contrario, es lo que la evidencia que nos da es que justamente estamos en la época en donde el Satanás está totalmente engañando a mucha gente, ¿no? Entonces, pareciera algo que no está en esos sistemas que se dicen ser bíblicos, pero la verdad es de que está en la gran mayoría. Porque todavía algunos dijeran, bueno, es que yo voy a una iglesia conservadora y todavía hay órgano, y hay nada de profecía, nada. Sí, pero muchos pastores son masones. Entonces también están metidos en las logias, están metidos en lo mismo. Yo sé que se pueden contar y rescatar algunas iglesias que están a lo mejor libres de eso, pero de lo que no se liberan es de toda la teología y toda la influencia romana. Entonces, finalmente siempre cualquier cosa, cualquier camino extraviado, la cosa es de que en la medida que se han despegado de la Torah, se van a abrazar de cualquier filosofía de esas, ¿verdad? Dice además, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Vean, Kathryn Kuhlman, sus alumnos, sobre todo Benny Hinn, dice que iba y recibía unción especial en la tumba de Kathryn Kuhlman. Eso es nigromancia. Ella se desprendía así, también. como públicamente, ¿no? Sí, pues hacía un montón de cosas que
por eso saltó a la fama, ¿no?, dentro del cristianismo, ¿no? Entonces eso es parte de lo mismo, encantadores, y no necesariamente pues hablar de Harry Potter, ¿verdad?, y cosas así, que eso ya es muy evidente, ¿no? Antes estaba como ocultismo, ¿no? Pero simplemente esa gente, por ejemplo, que con la teología también encanta, por ejemplo, ¿no?, con la doctrina, con la emoción, con todo eso, echa una forma de hechizo. De hecho, cuando estudiamos la carta de Shaul, que comenzamos con los Gálatas, bueno, al inicio de la carta de los Gálatas, él dice, en una versión dice, ¿quién nos ha hechizado, verdad? ¿Quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha encantado? Dice otra versión. Es una especie de hechizo. Por ejemplo, la judaización es una especie de hechizo también, de encantamiento, por decirlo. Es decir, no quiere decir nada más de una varita mágica. Es cuando cautiva todas las sensaciones y la emoción y todo el ser con algo que no es del Eterno. Dice nada más. Entonces, allá afuera en el mundo hay de todo para cautivar a la gente, ¿sí? Bueno, medium, eso tiene que ver con aquellos que están, sí, acercando a los espíritus, ¿verdad?, los muertos con los vivos, etcétera. Evocador de muertos. Bueno, en el 12 dice, porque cualquiera que hace estas cosas, que dice otra vez, es alguien repugnante al Eterno. Y por causa de estas abominaciones, el Eterno Todopoderoso los expulsa de delante de ti. Fíjense nada más qué cosa más fuerte. Ya sabemos la historia de Israel. Por supuesto, ellos fueron desechados y fueron expulsados de la tierra y de los ministros del ministerio, del sacerdocio, los reyes de la silla, del trono, muchos israelitas de sus tierras, etcétera, etcétera. Solamente un remanente quedó. Pero aplica hoy para lo mismo. ¿Sí o no? ¿Cuál es la base bíblica para recordar que aplica con lo mismo? A ver, estudiantes, ¿en dónde hallamos en el Brit Hadashah un texto que aplique igual que aquí? Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, te vomitaré, dice. Te vomitaré de mi boca. Laos dique, ¿verdad? El gobierno del pueblo, los que se gobiernan a sí mismos, los que hacen su voluntad, los que cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Si la Torah le dice, no, es que yo lo hago y yo estoy bien con Dios y me siento bien y además es día esto y es día de familia y no importa y todo eso, Laos dique. Cuando tú le presentas a la Torah a alguien para que cambie el camino del error y te dice no, aunque no te dé explicaciones, lo que sea, Laos dique. Es eso el gobierno del pueblo. Ellos se gobiernan a sí mismos. Es decir, no están bajo el gobierno del Mesías, pues no están bajo el reinado del Mesías. ¿Sí? No están en el reino, simplemente no están en el reino, están en el reino de las tinieblas. Es el mismo, es la misma connotación del texto. Aquí te dice cualquiera que practique todo eso y no necesariamente son brujos y son asesinos allá afuera. Ya vimos que es todo aquel que hoy día, aún después de 3.300 años, hace lo mismo o tiene la misma actitud que lo tuvo el pueblo de Israel en aquella época. ¿Sí? Ya encontré el texto, ¿verdad? Sí, 3.14, para ser más exactos. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice, yo te vomitaré de mi boca. sí. Tú dices que eres rico, que no te falta nada, que tienes todo, es decir, así está el sistema de hoy, el que se dice ser del Todopoderoso y no lo es. Y se han entregado en realidad pues a este mundo. ¿Sí? Entonces, importante es aquí también aplicar el principio de la Torah para nuestras vidas. Y sí, santificarnos y santificar a nuestros hijos. La verdad de las cosas es de que en este mundo se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo porque incluso la época ofrece cualquier cantidad, una amplia gama de cosas para que el mundo haga. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Eterno quiere, tanto que hagamos en esta vida como
que sea, podríamos decir, un propósito del Eterno aquí que dure para la eternidad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Podemos tener y hacer algo aquí, claro, es parte de nuestro vivir, pero ¿es lo más importante que servir al Creador? Por supuesto que no. Entonces, ahí es donde tenemos que, y bueno, yo creo que nosotros lo hemos entendido y que sigamos siendo misericordia del Eterno para permanecer firmes y seguir avanzando, pero que el resto de la gente recapacite, ¿no? Y escudriñe. Ajá. Bueno. Más adelante dice, porque cualquiera que, ok, eso ya lo leí, ¿sí? Es una cosa repugnante. Y vean lo que dice en el 13, porque serás delante del Eterno, perfecto serás delante del Eterno. Esta palabra, como lo hemos hablado antes también, se los voy a recordar, del hebreo 8549, aquí está en pantalla también, significa ser entero, completo, significa ser íntegro. La traducción en realidad tiene que ver con integridad. Sí, porque algunos cuando leen eso se asustan y dicen, ¿perfecto? No, ¿cómo perfecto? Nadie va a ser perfecto. No, nadie es perfecto. ¿Quién va a ser perfecto? A veces las traducciones quieren intentar poner algo, podríamos decir, a la exigencia o al nivel del Creador, ¿no? ¿Qué es lo que pide el Creador? Sí, perfección. Pero nadie puede ser perfecto. Es decir, lo que el mundo entiende como perfecto, ¿no? Pero lo que sí vemos en el hebreo es de que esa palabra tiene que ver con ser no de dos caras, ser de una sola pieza, íntegro, ser maduro. De hecho, en otras versiones se traduce como maduro, como madurez. Es decir, tener el entendimiento de una persona madura, de saber a qué se enfrenta, qué es lo que hay alrededor y delante de quién estamos. Eso es también, no es perfecto de perfección, sino es alguien maduro, íntegro, que procede de forma madura, pues, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo el Eterno, vean, vas a ser íntegro delante de mí. Y todavía dice, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos y a hechiceros, pero a ti no te ha permitido el Eterno, tu poderoso, esto. Muchas de las cosas, y otra vez vuelvo a repetir, que algunos dicen afuera, no, bueno, es que yo no voy a que me lean la mano, ni a la bolita mágica, ni al café, ni al tarot, ni al zodiaco, ni nada de eso. Pero cada domingo tienen ahí un mono que los está hechizando, ¿verdad? Les está hablando cualquier cantidad de herejías, hechizándolos con mentiras, con cosas religiosas, con todo, y ahí están hechizados. A todos sus apostolobos siempre están aquí mencionando al fulano Maldonado. Es una cosa bárbara, O sea, ese tipo con la otra que los billetes hablan y otros tantos, es eso, es una forma de hechizar a la gente, atraparla, el del cash también, ¿verdad? Todos esos. No, hombre, le dices algo a la gente y la gente, no, es el ungido de Jehová. Pues, espérame tantito. Bueno, del Jehová, pues, porque ese no es el Eterno, ¿eh? Sí. Ese es ese Dios, quién sabe qué sea, ¿verdad? El Dios de este mundo. Perdónenme los cristianos, ¿verdad? Que, ¿cómo el nombre de Jehová? No, pues, o los testigos de Jehová, ¿no? Que son los que están más amarrados del Jehová. Pues Jehová es una fonética simplemente que salió ahí en castellano, de una traducción gringa, del alemán al inglés, y esa es la fonética, pero eso se parece a esto, ¿verdad? De gente que está allí enfrente, escuchando a gente que hechiza los oídos. Fíjense qué interesante, porque en nuestro caminar, por ejemplo, nosotros nos hemos topado con personas, y en una clase mencioné esto, ya hace mucho tiempo, que hay personas que hablan al oído, suave, endulzan, ¿verdad?
Y lo que menos quiere escuchar la gente es exhortación, es dedicación, es corrección, o lo que quiere a veces escuchar la gente. Por eso habla la Escritura también de comezón de oír, de tener la necesidad de que le suavicen el oído, que les digan puras cosas bonitas, o cosas de prosperidad, ¿no? De prosperidad, o de que todo va a ir bien. Lo vemos en la Escritura de los profetas, los falsos profetas así eran. Llegaba un verdadero profeta delante del rey y le decía las cosas que tenían que hacer. Sáquenme este de aquí. Y llegaba uno que le endulzaba el oído. Ese sí es profeta el Señor. Entonces, eso pasó siempre y eso pasa hasta el día de hoy. La cosa es de que volvemos a ver la misma conducta del ser humano. Lo que no quiere el ser humano más bien es corregir su vida, sino seguirle dando rienda suelta a su vida, ¿no? Bueno, porque estas naciones, dice que vas a desposeer, escuchan a brujos y hechiceros, es decir, a gente sensual, a gente que acaricia el oído, que suaviza el oído, y toda la gente quiere estar ahí. Es muy lamentable, por ejemplo, nosotros hace un tiempo nos topamos, por ejemplo, con alguna persona que no sé, es una forma que uno a veces se pregunta, ¿no? ¿Cómo se tiene la facilidad de ser, de hecho en la última iglesia que estuvimos también, porque el pastor era psicólogo aparte, ¿no? Entonces tenía una forma demagógica, muy persuasiva, era un orador, así, ¿cómo se puede decir? Casi profesional, pues una cosa que elocuente, ¿no? Y entonces cualquier cosa que decía en 30 minutos, la gente salía como que, wow, así como que, sí, ya cargué la pila, y, o sea, así como que, ya tengo para rato, ¿no? Y regularmente eso manejan desde los púlpitos, ¿no? En la audiencia, ¿verdad? Captar y hasta la gesticulación y todas estas cosas, pero al final de cuentas están encantándolos. O sea, no le están hablando de Torah, no están hablando de instrucción, no está hablando de lo que el Padre quiere, no, le está hablando de lo que ellos quieren oír y sí, todo esto. Era un lugar, nosotros en el lugar donde estuvimos y en otros lugares en donde secundan, por ejemplo, si alguien está cometiendo, por ejemplo, no sé, alguna transgresión y que todavía tienen como duda y qué hacemos, pues llegan a ese lugar y le dicen, no te preocupes, está todo bien, Dios te bendice y va todo bien y el Señor quiere eso, sigue tu corazón. Así dicen. Y entonces, ay, pues sí, es que mi corazón decía esto, ay, pues sí, ya. Y ya lo hechizaron. ¿Y qué es la Torah? Engañoso el corazón, ¿no? El Eterno puso a través del profeta. Engañoso el corazón, perverso, ¿no? Y muchos se la sacan con este asunto, ¿no? Mira tu corazón, ¿qué te dice tu corazón? A veces yo llego a escuchar así personas, no antes, incluso en el mundo así lo dicen, ¿no? Cuando la gente está confundida y quiere saber, ¿no? Sigue a tu corazón. No, es lo peor que le puedes decir a alguien. ¿Cómo sigues a tu corazón? Al contrario, no te dejes llevar por el corazón, más bien escucha la instrucción, ¿verdad? Y ten discernimiento, entendimiento espiritual desde arriba, ¿no? Bueno, fue algo que padeció el pueblo de Israel y es algo que padece la gente en el mundo y es algo que sigue padeciendo la gente y es algo que va a seguir padeciendo todo el tiempo, ¿cierto? A menos que escuchen, por supuesto, la voz del Eterno por medio de la Torah y sobre todo por medio de la instrucción también del Mesías. Bueno, vamos a la siguiente parte. La siguiente parte de este capítulo, vamos a verla de una vez, es una cosa importante, por supuesto, ya lo hemos estudiado antes. Aquí está, estoy viendo la versión que está seccionada del 15 al 22. Vamos a ver en la textual cómo dice. Del 15 al 22. Dice, el Eterno tu poderoso te va a levantar un profeta como yo, dice, de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él vas a escuchar. Conforme a todo lo que pediste al Eterno tu poderoso en Joreb, en el día de la asamblea, de la convocación,
diciendo: no vuelva yo a escuchar la voz del Eterno mi poderoso, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces el Eterno me dijo: bien está lo que han hablado. Les voy a levantar entonces profeta de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo lo voy a cortar de mi pueblo. En la versión, fíjense que en la versión, y ustedes van a ver las referencias, en la versión de la Septuaginta que se solía usar en el primer siglo, que estaba basada en la Torá, en el original, en realidad decía que, sí, que lo iba a cortar. Parece que después en las traducciones posteriores suavizaron esta expresión y le cambiaron a yo le voy a pedir cuentas. O en algún momento yo le pediré cuentas estaba dando una connotación de que yo lo voy a sentenciar, ¿no? Yo lo voy a juzgar. Pero bueno, el caso pues es de que aquí hay dos cosas importantes. Número uno, y contrario a todo lo que la judaidad dice, incluso en contra de todos los pronósticos de la judaidad, ya que ellos dicen que ellos no necesitan intermediario, que ellos pueden llegar a Hashem directo, que con sus rezos, que el Sidur y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que el gran templo y que todo lo que sea, porque la postura de ellos es: no necesitamos ningún intermediario. Nosotros podemos llegar a Hashem directo, dice. Pues con todo y eso, vemos en la misma Torá, desde entonces, que cuando el pueblo teme y tiene tanto temor, le dice a Moisés: no queremos escuchar al Eterno, ve tú a hablar con él y luego nos dices lo que él quiere. Dice aquí que el Eterno le dijo: muy bien, eso voy a hacer. No voy a hablarles a ellos, pero sí les voy a levantar un profeta en el futuro que va a salir de entre el pueblo de Israel. Eso es muy importante. Número uno, no tenía que venir de fuera. Es decir, no tiene que venir un Mesías católico romano. No tiene que ser un Mesías cristiano griego, pues. No tiene que ser árabe, no tiene que ser todo eso. Tiene que tener la connotación israelita, hebrea. No solamente físicamente iba a salir, o iba a aparecer, o iba a emerger de entre las tribus de Israel, sino además tiene que tener toda la connotación hebrea del pueblo de Israel. Pero lo más importante es esto, que todo Israel y en sus generaciones le iban a desear y le iban a anhelar. Como dice en Malaquías, dice: vendrá el deseado de las naciones. Vendrá aquel, dice, que ustedes anhelan. Así dice en Malaquías. Del cual ustedes están indagando. Dice Pedro, de cual todos los profetas, dice la antigüedad, dice, escudriñaron e indagaron en dónde se manifestaba. Aquel que el pueblo de Israel estuvo esperando tanto y que iba a tener la categoría de Moisés. Esa es otra cosa que los judíos hasta el día de hoy, fíjense, con todo y lo que pueden estar en contra del Mesías, de Yeshua, ellos mismos en su interpretación y en su tanto retórica como en su entendimiento, ellos no tienen ninguna duda de que el que se está anunciando aquí es de la categoría de Moisés, cuya categoría había sido única hasta el primer siglo. En una clase me extendí de esto, pero hay un escritor, Moshe Luzzatto, si no mal lo recuerdo, a ver si alguien me corrige si estoy mal, que en un libro define específicamente que hay dos categorías de profetas en toda la vida del pueblo de Israel. Uno, la categoría de Moisés. ¿Cuáles esas características? Un profeta que el Eterno le habla directamente, sin intermediarios, no en visiones, no en sueños, no en figuras, sino directamente, como si estuviera hablando con alguien cara a cara, pues. Así, no entra en trance, no entra en nada. Así como habla una persona a la otra.
Dice, y la segunda categoría, que es menor, dice, es el resto de los profetas. Todos los demás. ¿Por qué? Porque tienen visiones, porque tienen figuras, imágenes, caen en éxtasis o en sueños, tienen algo así. Entonces, Moisés no solamente hablaba, le daba instrucción, o sea, estaba directamente delante del Creador. Y dicen ellos, ese profeta, o que funge como un profeta que iba a venir, tenía que tener las mismas características. Cuando viene el Mesías, y por eso claramente también los religiosos le preguntaban, ¿tú en el nombre de quién vienes? A ver, demuéstranos. A ver, haz tal señal y muchas cosas. Para saber si realmente venía directamente el Padre o algún profeta o algún rabino lo instruía. Entonces, evidentemente muchos empezaron a darse cuenta que el Mesías, o que Yeshua, pues antes de que le reconocieran como el Mesías, estaba calificado como el Mesías porque la enseñanza que él enseñaba, dice que era con autoridad del Padre, dice, no como los demás, dice, lo enseñan, sino como el Padre, dice, o sea, como alguien que tiene autoridad, y dice las cosas y las dice así como venidas de arriba, ¿no? El mismo Nicodemo, cuando llega y le dice, sabemos, dice, maestro, sabemos que tú, dice, vienes del Padre, dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene del Padre. Entonces, importante es eso, que al que se refería aquí, aunque habla la palabra Naví, que es profeta, es simplemente una característica de aquel que va a venir. Finalmente, Yeshua no solamente es profeta, o no habla solamente las palabras del Padre, porque ser profeta no significa que solamente va a estar hablando cosas del futuro, sino hablar lo que el Padre quiere y en ese momento, ¿sí? Es decir, todos podemos proferir palabra. Hablar las palabras del Padre es profetizar. Una cosa diferente es una profecía que tiene que ver con el futuro, ¿no? O cosas hacia adelante. Pero el Mesías, sin lugar a dudas, se manifestó a todo el pueblo de Israel con esa autoridad, con ese conocimiento, con algo que no se le podía para nada rebatir, con argumentos que despedazaban toda la tradición, que despedazaban todo el liderazgo del primer siglo, cosa que por supuesto los fariseos empezaron a decir, este es un peligro, y por eso hicieron todo lo demás con los saduceos, ¿no? Sin embargo, y por otro lado también, importante es esto, ¿no? Desde aquí, la cristiandad queda totalmente destruida con el asunto de la Trinidad. Porque aquí el Eterno está diciendo que iba a enviar a alguien. Número 1. Número 2, no iba a ser independiente. Número 3, no es soberano. El Mesías no es soberano. Que me perdone toda la cristiandad, desde el que barre en el templo más olvidado hasta el vaticinio, que el Mesías no es soberano. El Mesías, y siempre él lo dijo, estaba sujeto al Padre. Y hacía todo lo que el Padre le ordenara, y hablaba todo lo que el Padre decía, y hacía todo lo del que el Padre escuchaba. Y él lo dice. Y no solamente lo dice, desde aquí dice, vamos a leer otra vez. A él escucharás, número 1. Número 2. No, ¿dónde está? A ver, no lo leí. Profeta en el medio de ti, de tus hermanos a él escucharás, conforme a todo lo que pediste. Ajá. Profeta levantaré en medio de tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca. Mis palabras, dice el Eterno, pondré lo que yo quiero hablar en la boca de él. Y agrega todavía, y él les va a hablar todo lo que yo. De hecho, en esta versión, el yo lo pone con Y mayúscula. ¿Qué les parece? Hablando del Padre, el Todopoderoso, el que es y el que siempre ha sido, el uno y único. Dice, él va a hablar todo lo que yo le ordene. Es decir, el Mesías es siervo. El Mesías es esclavo. Es hijo, es enviado. Es profeta. No es soberano.
Soberano es el Todopoderoso. Tanto que en Corintios dice que él mismo va a entregar el reino y se va a sujetar al Padre. Así es, sí. Lo que tiene ahora el Mesías es temporal. Sí. Y se lo ha dado el Padre por causa de nosotros. Pero dice que él mismo, al entregar todas las cosas, dice él mismo se va a sujetar al Padre. Porque él no es soberano. Él está a la diestra y está reinando mientras tanto. Pero no está en el trono. Y el sistema religioso lo ha subido al trono. ¿Y quién es el que se quiso subir al trono? ¿Quién es el que dijo, subiré hasta lo más alto y me sentaré? Es Satanás. ¿Se dan cuenta a quién adora el sistema religioso de este mundo? A aquel que nunca tomó el trono, pero quiso y deseó el trono. Y se quiso sentar en el trono. Pues el sistema religioso ha subido, o más bien al que adora, en realidad el Dios de este mundo, lo ha subido al trono y dicen que es él. Y entra todo este asunto de la Trinidad, y entra todo este asunto bueno, toda la religiosidad metida, egipcia metida ahí. ¿Qué les parece? Entonces, ya desde aquí estamos viendo que es el Todopoderoso, el principal, que ordena y que da las órdenes y que está arreglando todo, está preparando todo y está diciendo al que yo voy a enviar, que yo le llamo mi profeta y él va a hablar, ese es mi Mesías. Y por otro lado, ahí está, gracias familia leal, 1 Corintios 15, 28, lo que dice aquí nuestra hermana Margarita. Ahí está, vean, vamos a leerlo, pero cuando le haya puesto en sujeción todas las cosas, el Padre al Mesías, dice, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel, y aquí también pone en esta versión, aquel con A mayúscula, hablando del Padre, a aquel que le sujetó todas las cosas para que el Eterno sea el todo en todos. Ahí está. Y así es, como dice Sara Ferrer también, si alguien puede poner este texto, creo que es Juan 5:19, no sé si Gabriela García es el que está poniendo Sara, que Yeshua dice que también las palabras que yo hablo no son mías, sino son del Padre que me ha enviado. Es decir, hay mucha evidencia y es muy claro esto, ¿no? Pero lo estoy acentuando por aquello de aquellos que están todavía atrapados en la teología de la Trinidad egipcia. Bueno, seguimos leyendo lo que ya leímos. Sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, vean, es decir, al final de cuentas, cuando creemos al Mesías, y el Padre lo dijo, el que cree al Hijo, dice, me cree a mí, ¿verdad? O el Mesías dice, el que me cree a mí, cree al Padre, porque es el Padre que me envió. Cuando creemos al Mesías, no creemos al Mesías, en realidad creemos al Todopoderoso. Fíjense nada más qué cosa más interesante, y aquí lo está diciendo. Sucederá que cualquiera que obedece a mis palabras, dice, que Él hablará en mi nombre o en mi autoridad, dice, yo mismo le voy a pedir cuentas de ello. Ahora, obviamente, aquí está muy acentuado, por supuesto, para el pueblo de Israel, primeramente. Porque ellos sabían que iba a emerger de entre ellos el Mesías, el profeta como Moisés, alguien que tenía una relación directa con el Padre, que hablaba con el Padre directamente y que hablaba lo que el Padre quería, y ellos estaban en esta disyuntiva. Muchos al final de cuentas creyeron y dijeron, este es el Rey de Israel. Tú eres el Mesías, el Hijo del Altísimo. Hasta el mismo demonio, ¿verdad? ¿Se acuerdan un demonio que... ¿Qué quieres conmigo? Hijo del Altísimo, ¿verdad? Yeshua, Hijo del Altísimo. Imagínense, hasta el mismo demonio hace esto. Dice que los demonios creen, pero al menos ellos tiemblan. Bueno, es importante sí entender esto porque es algo de lo que Shaul de Tarso menciona y que ha tenido dos vertientes. Shaul de Tarso menciona en su carta a los romanos, especialmente el capítulo 9 en adelante. Importante es que habla de esto en un tono que por un lado la cristiandad lo ha tomado como que Dios ya cortó a todos los judíos en el primer siglo, ¿no? Y por otro lado vienen los mesiánicos y dicen, no pudo haber desechado a los judíos, sino que
Es un plan para ellos y es un plan para los cristianos. El judío, por supuesto, él dice, es un plan para nosotros nada más. Pero hay un gran problema porque aquí hay dos cosas. Tanto en Israel como en la humanidad hay dos grupos de personas. Los que van a poner atención al Eterno por medio del Mesías y los que no van a poner atención. Hablando en términos del pueblo de Israel en el primer siglo, vamos, los judíos o todos los que existían en su momento, definitivamente dice Shaul de Tarso, sí, que las ramas que fueron desgajadas fueron aquellos de entre Israel que no escucharon al Mesías. Ahí entendemos que cuando en las versiones más antiguas dice, yo lo voy a cortar, Pablo dice, fueron ramas cortadas del olivo natural. El olivo natural continuó ahí, que era el pueblo de Israel que sí había creído en el Mesías. ¿Sí? Porque lastimosamente el pseudo rabino, llamado a sí mismo Dan Ben Abraham, en uno de sus videos hace varios años, ha dicho que los judíos son el olivo, y los judíos actuales, y peor los sionistas, o talmudistas que creen en la reencarnación, mete a todos los judíos pues en un solo lugar. Y es una herejía enorme, porque si son judíos, fueron los judíos en el primer siglo que creyeron en Yeshua. Sí, ese era el olivo, el que permaneció fiel y el que aceptó al Mesías, al profeta que habría de venir. Pero los que no creyeron en él, sí son esas ramas que fueron cortadas. Por eso en la versión dice, yo los cortaré. Él les va a pedir cuentas, quiere decir, yo me las voy a ver contigo. De esta forma, ni cortó a todos para que la cristiandad diga, es que ya los desechó a todos, no, pero tampoco quiere decir que el olivo sigue siendo el judaísmo, no, sino sí judíos o israelitas del primer siglo que creyeron en Yeshua. Eso es algo elemental. Ahora, ciertamente Yeshua dice que ha tenido misericordia el Todopoderoso de las naciones, de tal manera que si muchos fueron arrancados, nosotros fuimos injertados contra naturaleza. Pero el hecho de venir a ser injertados en este olivo, es decir, en Israel, dice Shaul de Tarso, Pablo de Tarso también, dice la misma responsabilidad que tuvieron nosotros. Y dice, más te vale, dice, ahora tú sí obedecer y tú ser como el Creador quiere que seas. Dice, porque de otra forma, dice, no te perdonará a ti tampoco. Y eso es muy importante, justamente todo lo que hemos estado estudiando y lo que acabamos de estudiar apenas, es esto. El Creador le dice a las naciones que estamos viniendo a Israel, por medio del Mesías, que tenemos que ser igual que aquellos celosos en el primer siglo, o todos los demás que permanecieron. No es posible que lleguemos de las naciones y lleguemos a la Febrea y empecemos a decir, ay, sí, Saturnalia y Janus y todo eso, va a decir, ¿sabes qué? Tampoco a ti te va a perdonar. Y es lo que va a pasar. Porque sin darse cuenta, están dejando de escuchar a aquel profeta que el Padre envió. Y aunque tienen el Jesús en la boca, como se dice comúnmente, tienen el corazón a Egipto. Tienen el corazón teología, religiosidad, ritos, dogmas, trinidades, todas esas cosas. Fíjense qué profundo es la Escritura, ¿verdad? De esta manera, vean nada más con un pequeño porción de Escritura cómo nos enmarca toda la vida de la historia humana, ¿no? Y hasta el día de hoy a todas las naciones, ¿no? Y por eso también en el mismo Apocalipsis dice que al final de los tiempos, aquellos que se dicen ser de Él y que tienen todo y que son muy bíblicos y que no sé qué y que no sé cuántas cosas, dice Apocalipsis que son tibios, dice nada más, y que son, por lo tanto, dice, repugnantes, y que los va a vomitar de su boca. Es una cosa fuerte. Ahora sí que el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? De esta manera, es muy claro aquí, por supuesto, la figura del Mesías.
Para la judeidad, por supuesto, es contundente. Ahí está el Mesías. Tiene todas las señales, tiene todas las evidencias, aunque hoy día se levantan muchos desde la judeidad, judíos, con cualquier cantidad de argumentos en contra, criticando, por supuesto, toda la estructura católica romana, pero el Mesías no tiene nada en la Iglesia Católica Romana. Pero lo que vemos es, otra vez, esta diferencia: los que siguen siendo incrédulos y los que siguen siendo creyentes. Y en el caso de las naciones, pues más nos vale creer a las palabras del Mesías, o en nuestro caso ya permanecer en ellas, ¿no? Permanecer en ellas. Bueno, vamos a concluir del 20 al 22. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo le haya mandado decir, que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y aquí viene otra expresión muy fuerte, especialmente para toda esta camada de falsos profetas apostolobos, que desde el púlpito, el Señor me dijo, Dios dice, Jehová de los ejércitos dijo, y Él me habló, y quién sabe, y un montón de cosas. Bueno, ahí está el gran problema, ¿no? O sea, ni siquiera han escuchado todas las palabras de la Torá y ya dicen que les dijo algo diferente, ¿no? Y aquí lo está diciendo, que presuma, vean, que tenga la presunción de hablar en mi nombre. ¿Se dan cuenta? Es cosa bien clara, o sea, como para que cuando estaban, el Señor me dijo, y todos le dijeran, a ver, espérame, vas muy acelerado. ¿Cómo que estás hablando en el nombre del Todopoderoso? Para que primero cuides tus palabras, ¿verdad? Porque eso de que cualquiera ya ahorita se le ocurre decir, el Señor me dijo, o el Señor me habló, o el Señor me reveló, y todas esas cosas. Hay mucha influencia filosófica, y lamentablemente la debilidad del corazón también ha producido en muchos una cosa que no la pueden entender y que no se dan cuenta, que es la preconcepción de eventos que podrían decir ellos, es que lo escuché. ¿Pero por qué? Porque están metidos tanto en un asunto colectivo que creen que están escuchando algo, ¿no? Y peor cuando va en total en contra de toda escritura, ¿no? O toda coherencia bíblica, ¿sí? Como aquella, ¿no? De los billetes, ¿no? Ya saben, todas esas cosas que el Señor dice, y, o sea, ya con eso tú dices, espérame, estás retando al Todopoderoso. ¿Cómo se te ocurre decir algo que Él nunca lo dijo? O sea, es una... Eso mismo utilizan para levantar ministerio, ¿no? A supuestos apóstoles, para ungirles. Sí. Y ahí mismo se engrandecen. Sí. Sí, porque hablar en nombre del Eterno, para la gran mayoría de la gente, por supuesto, es hablar con verdad y autoridad. Por eso dice, cualquiera que tenga la presunción de hablar en mi nombre, así como si yo lo dijera, dice, y de hecho que dice va a morir. Y actualmente no es que se caiga y se muera así, no es que ya está muriéndose interiormente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está falseando, está haciendo el nombre del Eterno vano, está chantajeando, está adulterando, o sea, está haciendo todo lo que es contrario, pues. Por eso es muy delicado eso, es muy delicado. Si algo hay que decir, el Eterno dice en su palabra. Nada de que yo digo, me dijo, o alguien dijo, ¿verdad? O Lutero, o el deformador aquel, o el otro, o el ungido de Jehová, y todas esas cosas. Ese es el gran problema de la gente, ¿no? Ya en el catolicismo de por sí, se dieron y están postrados a lo que dicen aquellos fulanos ex cátedra, ¿no? O sea, para ellos lo que dice el Papa es Dios, es como si hablara Dios. En el judaísmo lo que dice el jajam o el rabino es como si hablara Dios, porque dicen ellos son los sustitutos de los jueces. Dice, ellos dicen, antes eran jueces, hoy no hay jueces, la shmijá dicen ellos, ahora permanecen los rabinos. Y si lo dijo el rabino, pues lo dijo Dios, dicen ellos, lo dijo Hashem. Entonces, es algo que está totalmente fuera de lugar. Y aquí dice el Creador, dice
si habla en mi nombre cosa que yo no le he mandado decir, fíjense nada más, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Estos tipos, de veras, y es que podríamos decir que la síntesis, hablando de conceptos como el mundo los entiende, ¿verdad?, del griego y todo esto, la síntesis de la tesis y la antítesis en personajes como el de el Alucin, llegar a hablar de la Navidad y la Saturnalia, todo eso así, con tanta ligereza como decir, ay, Dios lo acepta y no importa el árbol, sino que importa ahí, empieza a hablar con tantas esas cosas, incluyendo otros dioses ahí, o sea, lo que está diciendo es te estás muriendo internamente. Porque esa gente sí habla. Y aquí claramente dice, o que hable en nombre de otros dioses. O sea, ¿cómo se atreven a intentar por lo menos camuflar la Saturnalia con todo lo que dicen si tiene que ver con otros dioses ajenos? Incluso antes de los cananeos. O sea, es una cosa inverosímil. Pensando de que dicen que son muy bíblicos, porque por ejemplo el tipo este dice que es muy bíblico. O sea, dice que tiene la sana doctrina y chalala, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, acá, dice, además tiene un mal manejo el hebreo, ¿no? O sea, dice, sí, hay cosas que yo he escuchado de pronto, cada cosa, que... Aquí tengo, creo. Sí, gracias. Que a veces, quieren... Porque ya saben, hay de los tipos que dicen, pues el doctor, ¿verdad? O sea, el doctor así como que... Bueno, a veces hasta son médicos y ya quieren poner doctor como para que si hubiera un doctorado en teología o algo así, ¿no? Ya es una fanfarronería más grande, ¿no? Ya saben, el tehuacanazo, ¿no? Pero la cosa es de que se ponen en título así como que, wow, para que, no, pues tiene la revelación y el hebreo lo dice, ¿no? Y resulta que dicen unas palabras así tan como un tipo que un día escuché que dijo, ¿cómo dijo? Una palabra así totalmente descompuesta del hebreo, leída como si la hubiera leído en el portugués, y que tú dices, ¿y de dónde sacó esa interpretación, no? Esa fonética, ¿no? O está como los que leen Chanukah, ¿no? En vez de, o escriben Chanukah, ¿no? En vez de Hanukkah, ¿no? Ahora que pasó este asunto, ¿no? Entonces, la cosa pues es de que ya no les es suficiente ponerse títulos y decir que acá que tienen cuántas iglesias y quién sabe cuántos miembros y que se acercan al gobierno y que no sé qué, sino que ya el hecho de tratar de meter a toda esa idolatría egipcia y sumeria en sus sermones navideños y de fin de año es justamente todo lo contrario de lo que está diciendo aquí. Miren lo que está diciendo aquí. Que hable en mi nombre o cosas que yo no le ordené, o dice que se atreva a hablar en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Así de sencillo. Y es un principio que aplica para todas estas, sobre todo en estas épocas que se la pasan hablando de cosas saturnales, ¿no? Porque el hecho de hablar, es que para el mundo cristiano creen que el hecho de hablar de Jesús y hablar de la Navidad, o sea, creen que están hablando del Mesías de Israel. Pero nada que ver, o sea, Jesús y Tamuz solamente les cambia un par de letras, pero es el mismo. Tamuz y Jesús es lo mismo. Entonces, pero cuando no hay discernimiento, entonces no saben lo que están, ¿verdad? Por algo, cuando Yeshua está hablando con la samaritana, que Samaria, en el lugar donde se encontró la samaritana, que es Shehar, que es embriaguez y tiene que ver con el vino de Babilonia, hablando de todos los sistemas religiosos, tanto en aquella época a Efraín, tanto al día de hoy como todos los sistemas religiosos desde el vaticinio, es el vino de Babilonia, y por eso le dice, ustedes adoran lo que no saben. Fíjense nada más. Desde ahí ya podemos entender todo ese sistema. Dicen que sirven al Eterno, lo que están haciendo, adoran lo que no saben.
adoran lo que no saben. Pero bueno, hace falta demasiado y no es de que sea tan distante, sino que la gente se hace más distante de la verdad por seguir la tradición. Bueno, finalmente dice, y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado el Eterno? Cuando el profeta hable en nombre del Eterno y lo que dijo no suceda ni se verifique. Es palabra que no ha hablado el Eterno, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y por otro lado, obviamente, pues entendemos también, y sobre todo este sistema del apostolado, de los apostólogos, ¿verdad? Se la pasan diciendo cualquier cantidad de cosas que nunca ocurren, además, y según lo hacen con poder y con unción y que no sé qué. Yo me acuerdo desde hace muchos años que estaban diciendo que en el año 90, que el año no sé cuánto, y así, el 2000, y así, poniendo fechas y todo el tiempo diciendo, y como alguien por ahí que pusieron, ¿verdad? Que también nomás se la pasa diciendo que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que el tratado de paz, y que ahora sí ya viene el anticristo, y que se va a levantar el Papa, ¿cómo se llama? Su satanidad, Juan Diablo II, etcétera, etcétera. Sí. y no pasa nada, y dices que es un falso profeta. Pues estaban diciendo, algunos cristianos estaban diciendo que iba a resucitar y que iba a ser la bestia, el anticristo, y un montón de cosas enfermas por todos lados. La cosa es justamente eso, ¿no? Tales son falsos profetas y hablan lo que no saben, y la gente cree lo que no sabe también, ¿verdad? Con palabras dulces al oído, dicen por acá, así es. Bueno, de esta manera, importante es que aquí está la clave. La verdad es de que en la instrucción está la clave. ¿Cuánta necesidad en el mundo, por supuesto, de solamente ir y escuchar, por ejemplo, algo como esto, ¿verdad? Y simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Aquí está, es tan claro como esto, pero el mundo va de cabeza, ¿no?